Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Declarar inconstitucionales los decretos 500 y 505 del encargo del presidente a la vicepresidenta encargada, es como que no es completo, ¿no? Es como que es un sí por un lado, es un no por un lado y un haz lo que quieras por el otro. Muy buenos días, Milton, Verónica, un gusto compartir con ustedes. A ver, la decisión de la Corte Constitucional es incompleta Ujú. y es incompleta por una razón. La Corte, cuando admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad, decidió que no se iba a pronunciar sobre el decreto ejecutivo 494, que es a través del cual se encarga la vicepresidencia a la señora Cynthia Gelibert por la supuesta ausencia temporal de Verónica Abad. Entonces, la Corte Constitucional, cuando ya debe resolver el fondo del caso, tiene una primera barrera u obstáculo jurídico que es que no iba a topar quién en realidad al día de hoy está en ejercicio de la vicepresidencia. Y al no toparlo, deja, o al menos no ha expulsado el decreto ejecutivo 494 y su ratificatorio, que es el 512, y por lo tanto, Cynthia Gelibert sigue en funciones en virtud de dichos decretos. O sea, se le vuelve incluso más fácil al presidente, porque no tendría que firmar ningún decreto En, para re- encargar la presidencia a quien ejerce la vicepresidencia. Así es, porque en realidad la sentencia de la Corte Constitucional lo que le dice es: tú no estás en la facultad, presidente, de encargar tus funciones a ningún funcionario. Cuando tú te ausentas, existe una, si cabe, una subrogación natural y automática que es, y la Corte se cuida en las palabras, dice que quien ejerza las funciones de la vicepresidencia de la República. Y al día de hoy, mientras no se expulsen los decretos ejecutivos 494 y el 512, quien ejerce las funciones, bien o mal, es la señora Gelbert. Porque se toca el artículo 146 de la Constitución, que habla de quien reemplace al presidente en ausencia temporal es quien ejerza las funciones de vicepresidente de la República. Ahí no habla de que le voy a firmar, tiene que firmar un decreto para encargarle, ni ningún otro mecanismo, sino aplicación inmediata del 146. Efectivamente, lo que la Corte dice es no queda a elección del presidente quién le va a suceder mientras él se ausente, sino que es quien ejerza las funciones de la vicepresidencia. Pero aquí hay un tema adicional. En la sentencia de la Corte, en el párrafo 43, para ser precisos, la Corte dice que quien le subrogará al presidente en caso de ausencia temporal seguirá siguiendo las reglas del 146 y el 150 de la Constitución. Y el 150 de la Constitución es el que invocó Daniel Noboa para declarar en ausencia temporal a Verónica Abad y nombrar a Cynthia Gelibert. Entonces, la Corte, en mi opinión, básicamente lo que está diciendo es: quien esté ahorita en funciones es la que le va a subrogar de manera automática al presidente. Vuelvo al inicio cuando usted dice es una sentencia incompleta, un pronunciamiento incompleto de la Corte Constitucional. ¿Debió la Corte declarar inconstitucional el decreto 494 A ver, para que, digamos, tenga un poco de concordancia con la otra, con el 500 y el 505 declarados inconstitucionales? sí, digamos que para efectos de que la Corte pueda hacer un análisis más integral debió conocer el decreto 494, pero en mi opinión el problema que tuvo la Corte Constitucional es que conoció un decreto ejecutivo que no es de efectos generales y un poco, creo yo, por en realidad la crítica y el reclamo social, la Corte se vio forzada a admitir a trámite una demanda de inconstitucionalidad sobre un acto que no correspondía y el decreto 494 tampoco correspondía, y de allí que la Corte se encuentra con una barrera. Y esa barrera la iba a tener porque la acción de inconstitucionalidad no sirve en el país para resolver situaciones particulares, sino solo aspectos generales y abstractos. Son las 8:49, hablamos con el doctor Javier Palacios, abogado constitucionalista. Ahora, Javier, hablando de los efectos que puede tener este fallo de la Corte Constitucional a corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles cree usted que podrían ser esos efectos? A ver, se ha escuchado mucho que supuestamente a partir de la decisión de la Corte, uno, se sostendría que Daniel Noboa debe pedir licencia. En mi opinión, no. La Corte Constitucional no se pronuncia sobre el tema de la licencia. De hecho, expresamente señala que esto es un tema del Tribunal Contencioso Electoral en caso de una infracción, de que exista una infracción electoral. Dos, no creo que tampoco exista un tema de responsabilidad penal ni para el presidente de la República ni para la señora Gelibert. La Corte Constitucional no hace ninguna alocución sobre ese tema. Lo que yo sí creo que la Corte Constitucional deja claro, y es un efecto jurídico, es que la causal de fuerza mayor no le corresponde ser calificada a la Corte Constitucional, sino que
prácticamente recae en una decisión del Ejecutivo. Más allá de que la Corte ¿Usted cree que sí es así? Que No, recae en una, porque digamos, la ventaja que saca el gobierno, inmediatamente conocida la resolución de la Corte Constitucional, es uno, no vamos a firmar decretos para que el presidente encargue la presidencia, porque nos dijeron que no. Y dos, la fuerza mayor Exacto. la tiene que determinar el propio presidente de la República. a Dijo ver, de la Gasca, no el ministro. sí, a ver, lo que dijo, lo que al menos señala la Corte Constitucional es que a la Corte no le corresponde calificar si hay o no hay fuerza mayor. Lo que la Entonces, ¿a Corte quién le corresponde? Pero claro, no le dice que le corresponde al presidente, ¿no? tampoco, no, la Por eso Corte digo, saca ventaja. sí, sí, Ujú. yo creo que es un fallo ambiguo en ese sentido, pero Ajá. lo que sí hay que tener claro es que la causal de fuerza mayor no es sujeto de control de constitucionalidad, porque la Corte no califica hechos particulares. La Corte lo que hace es un análisis, al menos en acción de inconstitucionalidad, un análisis de control abstracto de la norma. Lo que la Corte sí le señala, y yo creo que le deja la puerta abierta para que el presidente invoque una causal de fuerza mayor, se configure o no, para que la Corte no le controle dicha causal. Porque lo que la Corte entiende, y eso me parece que es correcto, este es un acto de gobierno y Mm. la Corte, de haber admitido ahora que podía calificar si existe o no fuerza mayor, cada que un presidente de la República invoque una causal de fuerza mayor para ausentarse, quitemos a Daniel Noboa, sino a cualquier otro Ujú. presidente, la Corte iba a ser la que le califique y eso no está previsto en el texto de la Constitución. Lo que señala la Corte es que esto puede ser objeto de control judicial y control político, pero no dice cuál es el famoso control judicial ni cuál es el mecanismo de Eso control es abierto político. para que pueda darse, por ejemplo, a futuro un juicio político en contra del presidente Noboa o también el Tribunal Contencioso Electoral puede iniciar un proceso o no. Respecto de la fuerza mayor, el Tribunal Contencioso Electoral no podría hacer un proceso porque no es tema de materia electoral. Podría dar la puerta abierta que la Asamblea Nacional intente un juicio político en contra del presidente de la República, pero la Asamblea tiene otra barrera y es que los juicios políticos del presidente de la República operan solo en ciertas causales, que son delitos contra la administración pública y la humanidad y que requieren previa calificación de la Corte Constitucional. Ahora, vamos a los efectos prácticos, porque hasta mañana el presidente podría decidir hacer campaña, ir a buscar los votos que le faltan o que cree que le falten en estas últimas horas de campaña. Nos quedan 30 horas, 40 horas de campaña. ¿Cómo debería proceder el presidente si decide hacer eso? Exacto. Y luego, si eventualmente hay una segunda vuelta, ¿qué debería hacer el presidente? Al día de hoy, y como está la sentencia de la Corte Constitucional, salvo que la Corte emita algún auto aclaratorio o ampliatorio de la misma, si el presidente de la República vuelve a invocar la causal de fuerza mayor, simplemente debe decretar que se ausenta por fuerza mayor, no debe emitir ningún encargo, y mientras no sea expulsado los decretos 494 y el 512, quien queda por disposición automática de la Constitución sería la señora Cintia Delfert. Y en la segunda vuelta lo mismo. O debería pedir una licencia a la Asamblea Exacto. Nacional. En función del fallo de la Corte Constitucional, el presidente no tiene ninguna obligación de pedir una licencia. La Corte no resuelve ese problema jurídico. El único caso en el que puede obligársele al presidente a solicitar una licencia sería si el Tribunal Contencioso Electoral, a propósito de una infracción electoral, así lo determinase. Pero con el fallo de la Corte Constitucional, no. El único escenario en el que esto puede variar es si la señora Verónica Abad o bien gana la acción de protección que ella ha presentado y que el día de hoy tiene una sentencia desfavorable, o bien se presenta en Ankara. Ahora, aquí hay dos cosas que se han dicho, ¿no? Primero, revés para el presidente. Parece que no es así, parece que es al revés más bien. Y segundo, Verónica Abad diciendo ayer que ella ha ganado. No veo que haya ganado nada. No, Con no, esta resolución de la Corte, ¿no? personalmente no considero que es un triunfo ni del uno ni del otro. Lo que creo es que la Corte Constitucional emitió un fallo bastante superficial en el que se limitó a replicar lo que dice el texto de la Constitución. ¿Por qué le pasa a la Corte Constitucional? A mí me parece que el problema que se enfrentó la Corte es que en un intento de resolver un conflicto político admitió a trámite una acción constitucional, la acción de inconstitucionalidad, que no tenía mayor sentido. Yo sí comparto el voto salvado del doctor Herrería Ujú. de que el acto que se presentó a acción de inconstitucionalidad no es un acto de efectos generales, era un acto de efectos particulares que se agotaba con su cumplimiento. Y de allí que la Corte, en mi opinión, un poco desnaturalizando la acción de inconstitucionalidad, hizo un pronunciamiento que no correspondía, en un intento también de intentar solventar este lío político que se generó en el país por el conflicto entre el presidente y la vicepresidenta de la República. Son las 8:55, seguimos hablando con Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional. Qué relajo, ¿no? En todo caso, ¿qué precedentes nos deja este fallo de la Corte Constitucional? Ver,
creo que lo primero más que precedente es que no debemos acostumbrarnos a que la Corte resuelva los problemas políticos del país. Y ese es un problema que se está presentando con mucha recurrencia. Y según mucha gente, perdonen que le interrumpa para complementar, según mucha gente, la Corte ya tomó un papel político porque ya empieza con unas decisiones, pues, digamos, ya empieza a ser costumbre, unas decisiones que llegan viernes de noche, que se demoran aparentemente por algún interés, etcétera, que dan para pensar por lo menos, Sí, sean o no sean. sí, dan para pensar lamentablemente y sobre todo yo creo que la Corte debe ser muy ajena al tema político. Lo hizo en mucho tiempo, creo que no debe caer en esto. Y sobre todo estos famosos exhortos, advertencias del presidente de la República, que en realidad no son dentro de las competencias de la Corte, pero que entran en este debate político y hacen pensar que la Corte ha dicho algo que no ha dicho. Entonces, este creo que es un mal precedente y la Corte, por más duro y cruel que sea esto, debe pronunciarse solo en los casos de su competencia. Y por otro lado, al menos en el caso puntual de Daniel Noboa, salvo que la Corte, insisto, aclare el auto de la sentencia que ha emitido, básicamente nos dejó en las mismas. No resolvió absolutamente nada y más bien, yo creo que ha dado un camino para que el presidente continúe haciendo lo que venía haciendo, pidiendo. ¿Hizo una interpretación más extensa de esto que ha emitido la Corte? La Corte Constitucional puede aclarar ciertos pasajes oscuros o ampliar de su decisión si es que una de las partes procesales interpone un recurso. Ujú. Para esto tenían 3 días, todavía falta un día para que lo puedan interponer. Y si la Corte ahí podría aclarar algunas luces. Usualmente lo que pasa es que la Corte Constitucional y todos los jueces en el país dicen que las sentencias están absolutamente claras y que no hay nada que aclarar. Claro. Pero puede ser que la Corte intente aclarar. En mi opinión, no tendría dónde aclarar la Corte en este caso en particular, porque si ustedes ven, antes de que la Corte inicie el análisis propio de la acción de inconstitucionalidad, hace 3 advertencias y dice, yo no me voy a pronunciar sobre la licencia, yo no me voy a pronunciar sobre el caso de Verónica Abad y yo no me voy a pronunciar sobre ninguna presunta infracción. Bueno, para terminar, dentro de los temas que se le cuestiona de alguna manera a la Corte Constitucional, es lo que pasa con los consejeros de participación ciudadana. Aquí, de alguna manera, el Tribunal Contencioso Electoral se le adelanta en tomar una decisión y destituye a 3 de los 4 que están en manos de la Corte Constitucional también. ¿Qué cabe aquí? A ver, en el tema de los consejeros de participación ciudadana, yo creo que la Corte Constitucional sí tuvo un actuar rápido y de hecho, en Ajá, mi opinión, creo que esto activó al Tribunal Contencioso Electoral, parecería que sí. porque Pero la parece que lo activa más en términos políticos, políticos que que sí, porque también estaba represado desde septiembre, ¿no? así es, Ajá. está represado. Entonces, la Corte ni bien se presentó el escrito de fase, que se active la fase de seguimiento, lo que la Corte les dio es 24 horas a los consejeros. Este término ya feneció y la respuesta de los consejeros ya está en manos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ahora lo que le corresponde es determinar si procede o no procede la sanción de destitución y si procede o no procede el incumplimiento de su fallo. En mi opinión, la Corte tiene el escenario bastante claro y debería proceder a la destitución de los 4 consejeros, 3 ya destituidos, restaría solo la señora Bonifaz porque el incumplimiento es grave. Inclusive es una afrenta a la Corte Constitucional, porque los consejeros el día miércoles o jueves, me parece, tomaron la decisión, la Corte Constitucional al día siguiente les dice infórmenme sobre el cumplimiento de la sentencia y el domingo se autoconvocan para el lunes para dar la vuelta y no para decir nos equivocamos, sino para a través de una leguleyada decir que la firma del presidente del Consejo de Protección Ciudadana no valía, entonces que la decisión no fue eficaz y reconsideran en contravía de lo que habían hecho. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Javier Palacios, abogado constitucionalista. Son las 8:59 y nos vemos mañana. Mañana, último día de Así campaña es. electoral y primero de ejercicio ya del voto, porque es el voto en casa mañana. El silencio electoral empieza entonces, El silencio electoral sí empieza. empieza mañana. Así que Empieza a bueno, las 0 horas del viernes así o es. medianoche de mañana.